Bienvenidos a Espacio Público. Mi nombre es Álvaro Pop y para mí es un verdadero gusto el día de hoy, como todos estos días, tener esta comunicación con ustedes y participar del esfuerzo que estamos haciendo desde la Academia de Lenguas Mayas, TV Maya y el organismo NALEB para poner la oportunidad de establecer una discusión, diálogo, debate, encuentro, reflexión y propuesta sobre los temas que afectan a nuestro país. Pero más allá de lo que pudiera suceder en términos generales, en lo específico, ¿qué sucede en una sociedad multicultural? En una sociedad en donde los pueblos indígenas, el pueblo maya, el garífuna y xinca, han tenido menos oportunidades, menos posibilidades de poder accesar a una mejor condición de vida. En este caso y en esta oportunidad vamos a hablar de la educación. Hoy, estos días, este último tiempo y en este momento de la administración pública, el tema de la educación ha tenido una particularidad significativa en los medios de comunicación. Y ha sido precisamente a raíz de una propuesta de reforma educativa que presentada e iniciada en términos de socialización, como diría el Ministerio de Educación, ha generado la oposición de ciertos sectores y la simpatía quizás de algunos otros. ¿De qué se trata el tema de la reforma educativa que muchos de las instituciones normales, de los institutos normales, han adquirido una posición, un cuestionamiento alrededor de ella? ¿Cómo se ha venido trabajando y cuál es el futuro de esa propuesta de reforma a la educación, especialmente vinculada a las instituciones normales, a los institutos normales? Para ese tema y para esta situación hemos invitado, y para mí es un verdadero gusto darle la bienvenida a Espacio Público al doctor Gudberto Nicolás Leiva, que es el actual viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural y que realmente tiene una trayectoria significativa en el ámbito de la educación, en la formación y en el conocimiento de estos temas, una larga trayectoria académica, doctor, lo cual apreciamos y felicitamos porque viniendo de los pueblos indígenas no es fácil encontrar gente con doctorados, con varios posgrados, con estudios universitarios fuera del país, manejando varios idiomas. Realmente es un honor tenerlo en este espacio público que por lo tanto es también un espacio de ustedes. Pero aterrizando ahora en el tema de la educación y para tener un contexto y tener un entendimiento de lo que sucede, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste la reforma? ¿Y cómo está el país en términos de la educación en el cual se está insertando esta reforma educativa? Bueno, buenos días. Beiti binafi hun sungube. Hagamba ya tida bigi to giribo TV Maya lumageti iduhe Álvaro lugar hagambu ni kala wasami no be tida ge y chigidino lufurende. Bueno, agradecemos este espacio que nos brinda precisamente el hermano Álvaro para poder, como Ministerio de Educación, pues compartir algunas cuestiones de carácter puntual respecto a lo que es la reforma educativa. Principiemos que la educación es el proceso a través del cual nosotros transmitimos como adultos a esas generaciones pues todo aquel legado o aquel bagaje cultural. Y puede ir en dos vías, lo que es la educación de carácter formal y la educación de carácter informal. La educación de carácter formal es aquella que nosotros impartimos a través de una instancia institucionalizada, como lo es la escuela, ¿verdad? Y esto está a cargo, el Estado tiene pues a la escuela dentro de un marco que le denominamos sistema educativo. Ese sistema es la integración de una serie de elementos para brindar una función y un producto específico. Y aquí vamos a contar nosotros que el sistema educativo guatemalteco no difiere de los demás sistemas educativos que encontramos en Latinoamérica. El nivel inicial, el nivel preprimario, el nivel primario, medio y el nivel superior. En el caso de Guatemala vamos a encontrar de que muchos de nuestros niños tenemos poca cobertura en el nivel preprimario. Entonces estamos haciendo un esfuerzo
porque ¿Qué porcentaje tenemos cubierto? Más o menos estamos hablando de un 60% de cobertura en la educación preprimaria y que sí necesitamos ir fortaleciendo pues este nivel educativo que es vital porque es el encuentro, estamos viniendo de casa donde vemos valores y principios los cuales están fomentados por nuestros padres. Es la primera estación, verdaderamente crítica. E interactuar pues con otros miembros de la comunidad diferente a mi núcleo materno. De ese 60% al cual está mencionando, doctor, ¿qué porcentaje está en regiones indígenas? Bueno, llamémosle así, prácticamente un 40-45% podemos encontrar en regiones indígenas, pues, donde necesitamos propiamente un hermano o una hermana, ¿verdad?, que vaya no solo con la formación académica, sino que con la identidad propia que caracteriza a nuestros pueblos. Y con la empatía capaz de seducir al niño, a la niña, a que entre y se mantenga exitosamente en la vida escolar. Afirmativamente, licenciado Álvaro, de que sí queremos precisamente a través de la Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural, pues y las escuelas normales ahora que ya tenemos desde hace 10 años las escuelas bilingües y las interculturales precisamente para que evitemos esa deserción, ese desencanto que se han tenido hijos e hijas nuestras en cada una de las comunidades respecto a la escuela. Y aparte de eso, pues el nivel primario que comprende el CEF y el SEC, ¿verdad? El ciclo de educación fundamental con los grados primero, segundo y tercero, ¿verdad? Donde vamos a tener una formación inicial en comunicación y lenguaje, y por qué no decirlo, en nuestros idiomas nacionales, maya, garífuna o xinca, y lo que es el conocimiento mismo de la comunidad y entorno donde están nuestros hijos e hijas. Yo no le llamo estudiantes, son hijos e hijas nuestras, claro, y que estamos brindando cada uno de nosotros como guatemaltecos lo mejor para poder empoderar a nuestras comunidades y fomentar y fortalecer nuestra identidad. Se ha dicho que el ámbito de la educación primaria está casi conseguido en una totalidad en términos de cobertura. En 90%. ¿Qué garantías tenemos que este dato es cierto? Bueno, se ha hecho pues estudios y además lo que señala la Dirección de Planificación, ¿verdad?, lo establece de esa manera, ¿verdad? Sabemos nosotros que todo esfuerzo que se hace pues es plausible, ¿verdad? No es suficiente, reconocemos, pero estamos bajo esa dirección, ¿verdad? ¿Qué significa cobertura? Bueno, la cobertura es la llegada y la instancia propiamente del Estado a cubrir esa necesidad educativa que tenemos. Si lo vemos en términos prácticos, yo tengo mi familia en el área rural, ¿qué tan cerca me queda una escuela? Bueno, en esa instancia vamos a ver de que tenemos todavía y reconocemos que hay comunidades en las cuales las escuelas están alejadas, ¿verdad?, de los 10 núcleos, 10 kilómetros, 7 kilómetros, los cuales pues necesitaríamos una ayuda al mismo estudiante, ¿verdad?, para poder llegar, ¿verdad? Y eso no viene de ahorita, viene de años precisamente, pero estamos haciendo esos esfuerzos, pues porque la escuela esté llegando precisamente lo más cerca posible, ¿verdad?, hacia los niños. Ahora estamos haciendo ¿Su registro de población infantil que tendría que estar en la escuela existe, doctor? Bueno, en este momento estamos con Desarrollo Social haciendo ese esfuerzo y aparte de eso con entidades representativas de las comunidades y pueblos, ¿verdad?, que nos representan para poder, en combinación con otras instituciones de carácter oficial, para ir fortaleciendo, ir afinando e ir atendiendo con mejor precisión a este aspecto
que constitucionalmente estamos obligados como Estado a servir. Y efectivamente estamos hablando de la educación y sobre todo del desafío en términos de cobertura. Vamos a seguir conversando de este tema y sobre todo aterrizándolo en la realidad rural de Guatemala. Regresamos después de unos mensajes. Estamos en espacio público hablando de educación, hablando del fenómeno más importante que permite a las sociedades evolucionar, que permite tomar conciencia de su realidad y aspirar a unas condiciones mejores. Pero también es un fenómeno que tiene que ver con la identidad, con la cultura. Y en un país multicultural como Guatemala, este es un tema de primer orden, pero no lo ha sido. Y precisamente para hablar de eso, nos encontramos hoy con el doctor Gudberto Nicolás Leiva, y en una realidad en la cual la educación siempre ha sido como una de las asignaturas pendientes de hacer evolucionar de manera consistente en Guatemala, una propuesta de reforma a la educación siempre es vista con algunas expectativas positivas, muchas expectativas positivas o ninguna expectativa. Nos hemos acostumbrado a esa realidad de alguna manera, pero hablemos concretamente de la propuesta a la reforma que causó algún tipo de alboroto en estos momentos en Guatemala. ¿De qué se trata? Ok, entonces ya no finalizamos la parte esta de la clasificación dentro del sistema educativo, que era el CEF, ¿verdad? Es parte, este ciclo de educación complementaria, comprende los grados cuarto, quinto y sexto de educación primaria. De ahí vamos al nivel medio, que es de donde tenemos pues puntualmente lo que el licenciado Álvaro está señalando en este momento. El nivel medio lo comprenden dos ciclos. El ciclo de cultura básica o cultura general. Los básicos. Sí, es decir, que popularmente se conoce como los básicos. Que con anterioridad le denominábamos prevocacional, ¿verdad? Ahora es ciclo de cultura básica o ciclo de cultura general, que comprende 3 grados. Esta es una preparación o una cultura general para luego tomar dentro de lo que es el siguiente ciclo del nivel medio, que es el ciclo diversificado. Actualmente el ciclo diversificado se comprende 3 ramas: la rama magisterial, la rama de bachilleratos y la rama que le conocemos como área técnica, ¿verdad? Esa área técnica se subdivide a su vez en industrial, en comercial y en agropecuario, ¿verdad? Así está dividido. Pero uno de los componentes a partir de la reforma educativa que está signado en el acuerdo de identidad
y Derecho de los Pueblos Indígenas, precisamente firmado el 31 de marzo de 1995, en el cual ambas partes se comprometen, pues tanto Estado como pueblos indígenas, representación indígena en diferentes instancias, a que se dé ese aspecto mismo de la evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí está muy claramente, porque sabemos que el sistema educativo es de carácter cultural, identitario, y que a través de él nosotros vamos dejando legado, ¿verdad?, hacia las generaciones que nos van a suplir a nosotros, claro, los adultos, precisamente. Entonces, en el marco mismo de esta reforma educativa contenida en este acuerdo de identidad, se establece las comisiones paritarias, ¿verdad?, de reforma educativa, hasta llegar propiamente a conformar la comisión paritaria de reforma educativa, y la instancia en la cual pues vamos a tener multiplicidad de representaciones, incluyendo universidades, académicos, pueblos indígenas, y de ahí sale el diseño de la reforma educativa. A partir de ahí se establece pues que propiamente deviene un ajuste en los contenidos a través del currículum nacional base. Y a partir de ahí, el reconocer propiamente de que el actor, uno de los actores dentro de la comunidad educativa, como lo es el docente, necesita también actualizarse al ritmo y las necesidades propiamente que requiere la sociedad, no solo guatemalteca, sino que mundial. Entonces, se establece en primera instancia un cuerpo, una mesa, se llama de formación inicial docente, la FID. Esta FID, aquí encontramos representación del Consejo Nacional Maya, ¿verdad?, de la CNPRE, encontramos... ¿Qué es CNPRE? La Comisión Permanente de Reforma Educativa. ¿Y esa está, ¿verdad?, integrada por quién? Está integrada por un representante de ellos que lo alternan, pues, propiamente. Pero la Comisión Permanente de Reforma Educativa, ¿quiénes están? En la comisión de la CNPRE están los representantes del pueblo maya, el pueblo xinca y el pueblo garífuna. Entonces, por el pueblo garífuna está, por ejemplo, el profesor David Sánchez, ¿verdad? Está Benito por parte del pueblo xinca, ¿verdad? Y por el pueblo maya, ahorita yo creo que es Curruchiche el que está, ¿verdad?, en esa representación. Está CENEM también, el Consejo Nacional de Educación Maya, tiene su representante, es la Universidad de San Carlos, los sindicatos y demás. De ahí emerge una propuesta que se llama Propuesta Inicial de Formación Docente, en la cual pues se establecen dos instancias. Esa primera instancia en el cual pues se presenta como propuesta de que se obtenga un bachillerato de carácter pedagógico y luego pues la formación final o de profesionalización deviene ya una instancia de educación superior. Es decir, de que en este momento ya llevamos alrededor de 6,000 docentes egresados en educación inicial de la Universidad de San Carlos. Es decir, ese proceso de cambios no es de la noche a la mañana, de hecho ya ha avanzado según escucho. Sí, ya llevamos 10 años, pues esta mesa ha realizado más de 80 sesiones. ¿Ya? Y en la 83, que estábamos en la etapa de socializar, de llegar a las comunidades para poder compartir y poder a partir de eso recoger los insumos complementarios, ¿verdad? Porque como su nombre lo dice, es una propuesta. No Ahora, según entiendo, estamos hablando de una modificación a los estudios para ser maestros, para entenderlo totalmente de la manera más fluida posible. Correcto. Para ser maestros, en este momento se tiene que estudiar después de tercero básico 3 años. 3 años. Y entonces se gradúa de maestro de educación primaria urbana, maestro de educación preprimaria, urbana, rural, ahora de educación bilingüe también, hay algunas modalidades ahí. Correcto. Diferentes. Eso cambia. Y entonces a partir del año 2013, si es que se aprueba esto, se va a tener 2 niveles. Correcto.
Uno de bachillerato pedagógico, Formación general. de formación general, que ya lo orienta hacia ese magisterio, Así es, que si no estudia esto no puede seguir. así es. Y otro que en algún momento de la propuesta estaba visto para ser terminado en una universidad. Así es. En 2 cualquier- o 3 años más. Así es. 3 años o 2. Hay una propuesta que es para 3 años, ¿verdad? Para que egrese a nivel técnico, ¿verdad? Universitario. Entonces sería Ahorita, técnico universitario en educación primaria, por poner un ejemplo. es decir, el título que se le va a otorgar es maestro de educación primaria, ¿verdad? Maestro de educación primaria. Egresado de una entidad de carácter superior, ¿verdad? Por el momento está a través del PADEP, ¿verdad? Que es el programa de actualización profesional docente que tiene la Universidad de San Carlos. Hemos egresado, ya vamos para la segunda promoción, ¿verdad? De docentes, los cuales tienen ese componente esencial que requerimos precisamente en nuestras comunidades, como lo es el componente bilingüe. Claro. ¿Verdad? Y Intercultural. digamos que anualmente, ¿cuántos maestros se gradúan actualmente? Actualmente tenemos más de 20,000 Graduados. maestros graduados. Cada año. Cada año. Recordémonos nosotros que 86 son las escuelas normales Que producen maestros. que producen maestros por parte del sector oficial. Claro. Y más de 500 que están en manos de la iniciativa privada. Escuelas 20,000 normales, graduados todos los años. todos los años. Y de esos, ¿qué porcentaje trabaja como maestro? Es decir, de eso el Ministerio, Tanto en lo privado como en lo el público. Ministerio de Educación tiene únicamente posibilidad de contratar de 2,000 a 3,000. Si tienen buena suerte, 3,000 entrarán a trabajar en el gobierno, digamos. Entonces, tenemos nosotros ese grado, pues, de que 18,000 se quedan buscando trabajo, algunos trabajos alternos igualmente como parte de los colegios privados, de los colegios privados. que pues. pienso que no pasarán de otros 1,000 o 2,000 anualmente. Correcto, así Es decir, hay una posibilidad de que 5,000 graduados todos los años de maestros consigan trabajo de maestro tal como estudiar. Así es. El país está perdiendo 15,000 docentes graduados a los cuales se ha invertido en magisterio y en recursos pedagógicos y materiales que no trabajan como maestros. Así es. A pesar de que tenemos un déficit educativo y de coberturas que por muy 10% que sea, es un déficit. Así es. ¿Es correcto? Así es. Y entonces, ¿esto qué cambia? Bueno, principalmente recordémonos lo que sí podemos ver de que va en dirección correcta es que salimos de una formación de carácter monolingüe. Para mí eso es un logro. Como parte de uno de los pueblos originarios y afros de América Latina es un logro. Porque hemos tenido la experiencia, su persona y la mía, de tener profesores monolingües al inicio de nuestra formación como docentes. Claro. Entonces, eso para mí lo veo como positivo, ¿verdad? Lo otro es de que no solo va a tener la formación en identidad, lo que es el aspecto mismo del magisterio a nivel de educación bilingüe, ¿verdad? El aspecto de lingüística, que hay que irlo como afinando, la fonética, la sociolingüística, que son elementos esenciales que un maestro debe tener como una herramienta básica para atender con pertinencia e identidad cultural y lingüística, pues, a las comunidades a donde vamos, pues. Si continuamos con esa revisión, los actuales alumnos que están estudiando y que se inscribieron para magisterio este año y que les quedan 2 años más para graduarse de maestros, ellos no son afectados por ningún cambio. Ningún cambio. Los que iniciaron magisterio, ya sea magisterio bilingüe o magisterio intercultural, que tenemos 21, licenciado Álvaro, y televidentes, tenemos 21 escuelas normales, ¿verdad? Que de alguna manera sabemos que fueron lanzadas así por así también, ¿verdad? Desde hace unos 10 años, claro, esas escuelas. Luego tenemos escuelas de educación física, que son
22 escuelas que forman docentes en educación física. Y no hemos llegado a la Olimpiada con éxito, ni a un campeonato de fútbol, y tenemos 21 normales para educar maestros de educación física. De educación física. Y las escuelas normales que forman docentes para el área de expresión artística. Y las escuelas y tampoco normales, hemos ganado un Oscar. Sí, así es. Rural, entre otras. Entonces, vemos... Y todas esas se modifican en esta lógica. Claro que sí. Entonces, la propuesta recoge ayer precisamente la señora ministra, le fue entregada por parte de la Comisión del Congreso de la República, la Educación, Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Donde estuvo también el licenciado Amílcar Pop, como parte de la comisión, ¿verdad? Escuchando esas ponencias y aportando también a ese esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad? Tanto la instancia del Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, el Legislativo. Tenemos 2 minutos para terminar este bloque, doctor. ¿Por qué se dio el enfrentamiento con los alumnos, con los estudiantes normalistas? Bueno, principalmente ellos lo que ven es la no inclusión dentro de esta mesa, llamémosle, que se denomina de formación inicial docente, para que ellos hubiesen propuesto algunas cuestiones. Entonces, se abre, pues, por parte del Ministerio de Educación, hicimos más de 7 esfuerzos, ¿verdad?, para poder lograr, conciliar y escuchar de ellos su propuesta, hasta que la comisión, de alguna manera, de Educación, Ciencia y Tecnología, pues, logramos, pues, establecer uno de los mecanismos, aunque ya hemos llegado a algunas escuelas de carácter normal del interior del país con laborantes del mismo Ministerio de Educación para poder compartir, difundir y recoger también las inquietudes y propuestas propiamente de la sociedad, ¿verdad? Quienes de alguna manera están ahí, pues, viviendo el día a día, pues, en lo que es el aspecto mismo de la educación. Voy a hacer la última pregunta de este bloque. ¿Este cambio va a permitir superar el hecho de que vamos a pasar de 20.000 graduados, que solamente 5.000 consiguen empleo? ¿Esto va a cambiar si tenemos una reforma bajo la línea que ustedes están planteando? Bueno, la reforma va más hacia allá, es de rescatar la identidad y aparte la identidad de nuestros pueblos, el fortalecer ese componente en el aspecto del magisterio de educación bilingüe intercultural, uno. Lo otro es a tener docentes por vocación, al servicio de la educación de Guatemala. Pero si mucha vocación pueden tener, pero si no tienen trabajo donde aplicarlo, ¿no sería un problema, doctor? Bueno, de alguna manera tenemos que ir en la dirección de ir viendo las alternativas mismas, como usted lo señala puntualmente, para poder ir abriendo esos espacios también. Que para podría tener ser aumento de presupuesto, por ejemplo. Aumento de presupuesto. Coberturas y la capacidad de tener una educación más accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos. Estamos hablando de educación, de la reforma al proceso docente, a la capacidad de ser mejores como maestros en las instituciones normales, como he dicho, a los institutos normales, como se les conoce, un proceso que ha tenido sus particularidades, de las cuales hablamos el día de hoy con el doctor Gilberto Leiva, viceministro de Educación. Regresamos después de estos mensajes.
Estamos en espacio público hablando de la reforma educativa y del papel del maestro y de la necesidad de que cambiemos contenidos, mecanismos de formación, tiempos y demás, y de la crisis que generó esto entre el estudiantado de las escuelas normales, precisamente por una serie de incomodidades que se dieron a raíz de la propuesta presentada. Tiene futuro la propuesta de reforma. No hemos terminado de verla en su totalidad y sus contenidos y las diferentes incomodidades, pero adelantémonos a ver, ¿tiene futuro? ¿Van a ustedes a seguir con la reforma? Es decir, la propuesta está, estamos en este momento como Ministerio de Educación. Ayer mismo recibimos las inquietudes, las propuestas tanto de escuelas normales oficiales como de instancias que hacen educación. En este momento pues vamos a pasar a sistematizar todo esto y luego el siguiente paso es entregárselas a la mesa de formación inicial docente. Da la sensación que había una serie de sectores muy favorables a la reforma educativa, especialmente vinculada a la docencia o a las normales, y que en ese sentido los estudiantes normalistas eran como los pocos que tenían cierto desacuerdo. ¿A qué se debe eso? Bueno, principalmente vemos ahí de que dentro del mismo liderazgo estudiantil veo yo que no hay una cohesión, ¿verdad?, en lo que están solicitando, pues, en primera instancia. Aparte de lo que es el tiempo y la economía, no vemos, por ejemplo, aparte de la propuesta que hizo la Escuela de Educación Física a nivel nacional, ya elevó una propuesta en concreto de cómo desea la Escuela de Educación Física la formación de los futuros maestros en ese sentido. La Escuela de Formación Musical también ya elevó una propuesta muy concreta y que el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Currículum está analizando, ¿verdad? Porque tenemos que ir viendo las particularidades en ese momento, pues en este momento no podemos tener una formación identitaria a un maestro que va a hacer educación bilingüe, que un maestro que vamos a formarlo para la educación física, claro, mucho menos para la formación musical y educación estética. Señor viceministro, ¿usted cree que en consecuencia la crisis y el enfrentamiento dado con los estudiantes normalistas enriqueció al final la propuesta? Porque según entiendo, lo que nos está comentando el día de hoy es que se recogieron valiosos aportes. Valiosos aportes. Sí, vamos a tener una propuesta mucho más, enriquecida y aparte de enriquecida, muy puntual, ¿verdad? En esta etapa. ¿Ustedes reconocen que entonces sí tenía debilidades la propuesta presentada inicialmente? Sí, es decir, de que como todo evento, ¿verdad? De alguna manera es perfectible, ¿verdad? No está escrita en piedra en la estela E de Quiriguá, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Sino que realmente como Ministerio de Educación, líder y rector de la educación, nosotros pues la señora ministra fue muy clara, la licenciada Cintia Carolina del Águila, y los viceministros estamos en la buena voluntad pues de incorporar todas aquellas ideas, todas aquellas inquietudes y situaciones de carácter puntual que nos beneficien a los guatemaltecos, principalmente a la niñez y a la juventud de este país, ¿verdad? Y por qué no decirlo, una niñez en la cual pues vamos a encontrar en su mayoría en pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes aquí en Guatemala. Consideramos nosotros pues como país el que como legado de la administración y como tarea del Estado pues dejar una mejor formación en los docentes, ¿verdad? Porque sabemos nosotros como profesionales en cualquiera de los 10 campos que la educación superior nos brinda, es que nos brinda las herramientas básicas
pero nosotros nos vamos haciendo profesionales conforme vamos haciendo la práctica también. Hablemosle un poco a los jóvenes, hombres y mujeres normalistas que nos están viendo el día de hoy. La gran preocupación que escuché en muchos de ellos era precisamente que las condiciones económicas no permitían pensar que pasar de 3 años a 4 años de estudios para ser maestros les daban la esperanza de poder terminar adecuadamente. Se decía que la propuesta no tenía opciones de becas, no tenía incluso ni el lugar en donde hacerlo. Se ponía en tela de juicio la capacidad de la Universidad de San Carlos de poder atender el asunto. Al final, ¿cómo aterrizan esa parte, doctor? Bueno, en este momento estamos viendo la posibilidad, ¿verdad?, de que sí se establezcan becas, ¿verdad?, precisamente para ¿Qué significa ver la posibilidad, doctor? Dar un porcentaje, 50% de los estudiantes con algún tipo de respaldo financiero. Es decir, de que ahorita estamos haciendo el estudio pertinente a través del viceministro administrativo, ¿verdad?, para ver la posibilidad de que esto se dé, pues el financiamiento es la única manera como hemos ido nosotros pues financiando nuestros estudios, los pueblos y las comunidades que no hemos tenido esas oportunidades, ¿verdad? Nos ha llegado pues precisamente a través de un extra financiamiento, a través de becas, de programas de becas. Yo recuerdo que mi educación básica, y luego yo soy maestro de educación primaria, graduado en Cobán, Alta Verapaz, y recuerdo que durante todos los 6 años, los 3 de básico y los 3 de magisterio, tuve una beca de 25 quetzales al mes, que llegaba 2 veces al año. Y sumaba los primeros meses y luego al final del año, que realmente era simbólico, 25 quetzales al mes. Este concepto y esa capacidad administrativa debería de mejorar, o realmente estamos en las condiciones de abrir programas de becas que sostengan una fuerte cantidad de estudiantes. Nosotros estamos apuntando para que una cantidad muy representativa pues de estudiantes pueda continuar sus estudios en el área técnica, si así se decide, ¿verdad? Porque fuera del magisterio. Es decir, en el magisterio, para poder irnos como fortaleciendo en esas áreas, ¿verdad? Porque a mí me da gusto cuando he recorrido precisamente Santo Tomás Chichicastenango, El Quiché, Huehuetenango, Sololá, en los cuales pues me encuentro con hermanos y hermanas de nuestros pueblos, ¿verdad?, orientando, guiando y haciendo presencia en el sector educativo, ¿verdad? Claro. Y el grado de aprovechamiento, prestancia y buena voluntad de aprendizaje que muestran los niños de estos profesores. Entonces, ¿qué porcentaje, cuánto debería aumentar o qué necesitamos para tener la claridad de cuánto debería aumentar el presupuesto del Ministerio de Educación considerando la reforma educativa que se está planteando? Bueno, no soy especialista en reconozco, ¿verdad?, porque no es el campo que está bajo mi jurisdicción, sino que esto sería el viceministro de carácter administrativo, ¿verdad? Pero sí necesitaríamos, los muchachos están pidiendo alrededor de 1,000 quetzales, ¿verdad?, mensuales, para poder de alguna manera sostener estos estudios a nivel superior. Que sigue siendo bajo, la verdad. Siendo bajo, ¿verdad? Pero de algo a nada, ¿verdad? Claro, por ahí, por supuesto. Vamos que esa es un poco la lógica del país, ¿va? De algo a nada, vamos avanzando un poquito a pie y un poquito a caballo, como dirían en Zacapa. Sí. Entonces, hay unos que piden 1,200, hay otros que piden 3,000, y lo pidieron ante el Congreso de la República, ¿verdad?, de que se incremente más el presupuesto para educación, para atender precisamente aspectos de infraestructura, aspectos de material didáctico, aspectos de becas, bolsas didácticas,
y demás. Así es que... Doctor, en el área de precisamente educación bilingüe, en su área, en su viceministerio, ¿cuánto se necesitaría para que esto fuera efectivamente un hecho? Si usted le dijeran, mire, en el Congreso de la República para el año 2013 debería haber un incremento dedicado especialmente a la educación bilingüe intercultural, o la Comisión de Educación, la Comisión de Pueblos Indígenas, ahora que viene o ya empezó el proceso de elaboración del presupuesto para el año 2013, ¿hacia dónde deberemos de apuntarle como sociedad? Porque obviamente usted encabeza un esfuerzo importante, pero que tiene que ver con todos los guatemaltecos, con muchos de ellos en términos de identidad. ¿Hacia dónde deberíamos de apostar o de presionar al Congreso de la República que apruebe un presupuesto pertinente para su viceministerio en lo específico? Bueno, en ese sentido sería un 70% más sobre lo que nosotros tenemos para poder más o menos necesitaríamos unos 200 a 300 millones pues para poder apuntalar de mejor manera y aterrizar en los 25 idiomas, porque hacia ahí vamos y cumpliríamos también con lo que dice el Decreto Ley 19-2003, ¿verdad? De la atención propiamente en el sector justicia, salud y educación, precisamente en los idiomas nacionales, pues precisamente, ¿verdad? Así es que necesitamos mucho material, estamos haciendo los esfuerzos necesarios, no solo con los pueblos maya mayoritarios, sino que también estamos haciendo el esfuerzo con aquellos pueblos de la comunidad maya minoritaria, el caso de Pocomam Central, el caso de Mopán, el caso de Itzá, ¿verdad? Que de alguna manera son minoritarios en hablantes, pero es una riqueza no solo para Guatemala, sino que para el mundo. No, totalmente. Cada 15 días un idioma muere en el mundo y eso debería de tener de pésame al mundo completo, porque estamos hablando de toda una cultura. Pero vamos a seguir hablando de educación, cultura y de reforma con el señor viceministro de Educación Bilingüe Intercultural, el doctor Gilberto Nicolás Leiva. Regresamos después de estos mensajes. Esta es mi tierra, mi tierra, mi tierra. Guatemala, Guatemala. Bienvenidos a Espacio Público. Estamos hablando de educación. Y dado que el doctor Gilberto Nicolás Leiva es garífona, quería preguntarle, doctor, en el tema garífona, ¿cómo afecta el tema de las normales? ¿Cuál es su impacto en la comunidad garífona? ¿Qué está sucediendo? Bueno, llamémosle Izabal, pues tiene 9.038 kilómetros cuadrados de los 108.889 que tiene el país, es el 8.3%. De esos tenemos 373.000 habitantes. Interactúan el pueblo maya quechí, ¿verdad?, que llega en 1876
a lo que es el municipio de Livingston. En 1802 llega precisamente el pueblo garífuna aquí a Guatemala, y de eso podemos ver, en las escuelas normales solo vamos a tener 2 de carácter oficial en Izabal. Una que es la escuela de educación física, que se encuentra camino a Santo Tomás de Castilla, y la otra que encontramos en el Estor. Es una escuela normal dedicada precisamente para la formación del recurso humano en educación inicial para el pueblo maya quechí. En el caso garífuna no tenemos una escuela normal específica que forme docentes que vayan a tener presencia en lo que es precisamente la formación de niños y niñas en las comunidades de Puerto Barrios y Livingston. Recapitulando, ¿cuántas normales maneja la administración pública? 86. 86. Y de esas 86, todas son mayas. Es decir, 21 normales de son esas bilingües. 86, ¿las bilingües cuántas son? Son 26. 26 bilingües. 26. De esas 21 son bilingües, perdón, y 5 son interculturales. Por ejemplo, la que tenemos aquí en Amatitlán, ¿verdad? Es una intercultural. ¿En qué se diferencian las interculturales de las bilingües? Las bilingües son aquellas normales que forman hermanos y hermanas que van a ejercer docencia en los pueblos originarios y afros, es decir, maya, garífuna o xinca. Okay. Y las interculturales, por ejemplo, hay zonas como en Zacapa, ¿verdad? Donde no tenemos pueblos originarios así en mayoría, solo el municipio de La Unión, que es donde tenemos parte de presencia del pueblo Xortí, ¿verdad? En esa área, ¿verdad? Entonces, las interculturales, bueno, van a fortalecer precisamente la interacción de todos los pueblos, bajo esa tendencia está su formación, y la otra ya es específica, ¿verdad?, que es bilingüe, ¿verdad? Estamos haciendo un esfuerzo a partir de este ejercicio que se está haciendo en la propuesta para poder aterrizar no solo un bachillerato, sino que también la formación universitaria pertinente al título también que se le va a otorgar a la persona, y la formación también que se le debe dar. Pero en el caso garífuna le indico de que no tenemos propiamente una escuela que vaya a formar, ¿verdad? En particular. Sí, estamos haciendo esos esfuerzos para ir atendiendo, ¿verdad? Como compromiso no solo internacional, sino que nacional, precisamente. No, yo lo pregunto porque verdaderamente me ha dado mucho gusto encontrarme con el pueblo garífuna, con los hermanos garífonas en el Caribe, en varios países que con la orilla, en toda esta orilla, pues se han ido ubicando, y su lucha, su reivindicación es sumamente importante para nuestros países, nos enriquece profundamente, y hay una necesidad muy grande de diálogo intercultural también, que desarrollarla entre los pueblos indígenas y también con los pueblos no indígenas. Pero con todo el conocimiento y la reflexión de estos años en educación, con el tema de la reforma y las discusiones que en este momento se dieron y que les permitió durante casi una semana escuchar a los diferentes sectores y a las normales, que me imagino ayudaron a aterrizar la fotografía de país en términos de la educación normal, para ustedes como autoridades fue sumamente rico. Pero más allá de la reflexión y el conocimiento de esta realidad, ¿qué le permite ver de cara al futuro? ¿En qué momento estamos y qué se ve en el futuro del país en el término de la educación y de su juventud? ¿Qué debemos esperar? ¿Por qué debemos ser optimistas? Bueno, en primer lugar, es optimistas en el sentido de tener mejor niñez, la garantía de tener mejor niñez y juventud preparada. Precisamente con esas necesidades que el mundo actual requiere. No podemos concebir a un hermano maya, garífuna, xinca o mestizo sin una herramienta, en el inicio de una herramienta básica
no solo en principios de identidad, sino que tecnológicos, por ejemplo, o de idiomas, precisamente. Les decía a los hermanos Maya Cachiquel, ¿verdad? Y ellos me presentaron una propuesta. Miren, aquí tenemos un método específico, cómo llegarle a la juventud y a la niñez a través del teléfono móvil. Claro. Interesante, porque son elementos que de alguna manera inquietan a la juventud, lo hace partícipe de todo aquello. Estamos pues contentos, estamos sistematizando precisamente este proceso y esperamos pues... ¿Cuál fue la sorpresa más grande después de más de 4 días de estar escuchando? ¿Cuál fue la sorpresa más grande que el señor viceministro de Educación Bilingüe Intercultural tuvo de lo escuchado? Bueno, después de 25 horas de escuchar a los estudiantes normalistas y a instituciones que hacen educación en distintos campos, pues me veo fortalecido, pues, y y me compromete a dar más de sí como ciudadano, como originario de pueblos ancestrales de Guatemala, por un mejor futuro, para estos niños y niñas. La reforma va. Es decir, la reforma de alguna manera es necesario irnos actualizando. No hay marcha atrás en esto. No podemos en un momento dado pues decir nosotros cuando egresamos, usted como politicólogo, su servidor como pedagogo, de que con lo que nos quedamos en nuestra formación universitaria, ahí nos vamos a quedar. Tuvimos que entrarle a la computación, porque en nuestra época no nos formaron, pues no teníamos esa facilidad. Hoy la juventud cree que todo empezó con la computadora y todo va ahí. No, y hay muchas de las cosas que de alguna manera nos pueden ayudar a fijar mejor el aprendizaje y a ser mejores ciudadanos cada día, ¿verdad? Y tener no solo oportunidades en Guatemala, sino que fuera de Guatemala. ¿Hay un plan B, señor viceministro? Bueno, como despacho ministerial, pues esperamos que la próxima semana podamos tener esas conclusiones, ¿verdad? Y después de aperturar y tener esa sistematización, y en un próximo encuentro, pues ya sea la ministra o cualquiera de los viceministros que pueda compartir acá con ustedes y con su público, pues esas respuestas pues que están esperando al respecto. No, y a mí me parece que el proceso de la reforma fue necesario que pasara diríamos, encuentro de posiciones. Lamentable los heridos, sí. Lamentable lo que sucedió en algunas ocasiones, pero a veces necesitamos de esto para entender que los procesos de decisiones políticas en el ámbito económico, en el ámbito educativo o cualquier otro ámbito necesitan de la gente. Y como muy bien el señor viceministro reconoce, salen enriquecidos de las posibilidades de transformación que puedan desarrollarse. ¿Es factible empezar en el 2013? Bueno, precisamente le vuelvo a reiterar, nosotros como ministerio vamos a esperar la sistematización de todas estas inquietudes, todas estas propuestas que ayer en más de 3 paquetes pues fue entregada a la señora ministra y al señor viceministro administrativo precisamente, y a partir de ahí pues estaremos pues comunicándole a la misma sociedad civil, a las instancias que hacen educación y al pueblo en general los resultados de todo esto, ¿verdad? Quiero finalizar este programa y este momento de comunicación felicitando la iniciativa de hacer la reforma y realmente lanzarse con pasión a hacerla. Reconocer que es prioritaria la comunicación con la sociedad y en consecuencia escuchar a los sectores involucrados era fundamental. Nos demostró que siempre hay necesidad de un poco más.
en esa comunicación y ese diálogo con la gente, porque precisamente nos va a ayudar a tomar decisiones más acertadas. En un momento en el cual hay un espacio de transición entre lo que sucedió y que pues los estudiantes y los jóvenes pusieron su granito de arena en este futuro, ¿qué les diría a la comunidad educativa, a la familia educativa que nos está viendo y escuchando, ahora que el proceso de alguna manera está en una transición hacia otro momento? Bueno, que nos unamos como guatemaltecos. Este esfuerzo hecho por cada uno de los miembros de la sociedad nos va a ayudar precisamente a fortalecernos, a tener mejores oportunidades dentro y fuera de Guatemala. Así es que los invitamos, ¿verdad?, cordialmente a darle continuidad también, a que nos acompañen todas las instituciones de todos los sectores, de cada uno de los pueblos que estemos interesados en mejora, procura de el fortalecimiento de la formación inicial, porque recordémonos que en manos de los egresados de las escuelas normales, como somos los maestros, está también nuestros niños, pues, nuestros jóvenes. Entonces, no es cualquier cuestión, la vocación docente, no es cualquier profesión. No es cualquier carrera, efectivamente. No es cualquier carrera, ¿verdad? ¿Cómo quiere ser recordado, señor viceministro? Bueno, quiero ser recordado como un ciudadano que ha aportado para Guatemala y para los pueblos originarios, Maya, Garífuna y Xinca en Guatemala, ¿verdad?, por un mejor futuro. ¿verdad? Y un futuro en el cual obviamente el tema de la educación y la capacidad de poder aportar desde el Estado para que sea cada vez más gratuita, para que realmente podamos tener un futuro. Y en ese futuro me llamó la atención una formación que yo he escuchado en varias ocasiones ya, y es que pueda haber especialidades para que el empleo en los call centers y en las maquilas pueda ser para todos los guatemaltecos que accesen a la educación. ¿Qué le dice esta afirmación? ¿Cómo le parece una afirmación de esta naturaleza? Recordémonos que en todas las sociedades, desde la creación del mundo, se ha ido secuencial, es decir, cada uno de nosotros tenemos que jugar determinado rol. Hay sociedades. Pero el Estado guatemalteco debería ponerse esto como divisa, tener gente para call centers y maquilas. Es decir, tenemos que tener personal para todos los campos y bien remunerados. Un muchacho que hable el idioma inglés en los call centers está ganando 5,000 quetzales. Mientras que un profesor de enseñanza media está ganando 5,370 a los 25 años de servicio. Pero eso nos lleva a la necesidad de cambiar cosas en el ámbito de la educación y del empleo. ¿Verdad? Me parece que, como muy bien usted ha dicho, es precisamente el ser maestro, el ser docente, una vocación muy especial. Una vocación muy especial, ¿verdad? Y así es que los invito pues a todos, desde su persona, todos los que podamos hacer ese esfuerzo en cada uno de nuestros campos, porque vamos a necesitar esos aportes, desde el padre de familia que está en la aldea, que sufre cada día, nuestros papás sufrieron, ¿verdad?, para vernos a nosotros como profesionales, ¿verdad? Vernos grandes. Vernos grandes. Mi mamá lavaba, mi mamá iba al mercado, éramos 4 nosotros, ¿verdad? Y teníamos que atender nosotros la pequeña tiendecita que teníamos. Ha sido el gran esfuerzo que muchísimos guatemaltecos hacen todos los días. Felicitaciones a esas madres que los hacen. Hoy en Espacio Público hablamos de la educación, seguiremos hablando, pero mientras tanto nos vemos en la próxima edición.